Amigos, ¿alguna vez les ha pasado que un olor les trae un recuerdo vívido, como si hubieran viajado en el tiempo? No se trata de magia, sino del poder del bulbo olfatorio, una estructura cerebral fascinante que a menudo subestimamos. El bulbo olfatorio es la puerta de entrada al mundo de los olores, un universo invisible que influye en nuestras emociones, comportamientos y hasta en nuestra supervivencia. En este viaje, exploraremos 20 curiosidades que probablemente no sabían sobre esta pequeña pero poderosa región de nuestro cerebro. Desde su capacidad única para regenerarse hasta su conexión con la creatividad y el amor a primera vista, descubriremos cómo el bulbo olfatorio da forma a nuestra percepción del mundo. Prepárense para explorar la ciencia detrás del olfato, porque les aseguro que este viaje será cualquier cosa menos aburrido. Acompáñenme a desentrañar los misterios del bulbo olfatorio y a comprender cómo este órgano sensorial, a menudo ignorado, juega un papel crucial en nuestras vidas. Desde la elección de pareja hasta la detección de peligros, el bulbo olfatorio es un universo complejo que la ciencia apenas comienza a comprender. Abróchense los cinturones porque nos adentramos en el fascinante mundo del olfato. Nuestro cerebro es una máquina asombrosa, pero a diferencia de nuestros teléfonos inteligentes, no viene con una función de deshacer para las células dañadas. O al menos, esa era la creencia general hasta que conocimos al bulbo olfatorio. Lo que hace que esta región del cerebro sea excepcional es su capacidad de regenerarse, una característica casi única en el sistema nervioso central de los adultos. Imaginen un equipo de ingenieros trabajando constantemente para reparar y reemplazar neuronas dañadas, asegurando que el sistema olfativo funcione correctamente. Esa es la magia del bulbo olfatorio. Esta capacidad de regeneración es vital porque las neuronas olfativas, expuestas directamente al entorno, son vulnerables a daños por toxinas, virus e incluso al envejecimiento. La regeneración neuronal en el bulbo olfatorio no solo es un fenómeno fascinante, sino que también ofrece esperanza para la investigación médica. Comprender cómo el bulbo olfatorio se repara a sí mismo podría abrir caminos para tratar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, donde la pérdida de neuronas tiene consecuencias devastadoras. El proceso de regeneración en el bulbo olfatorio es un ciclo continuo. Nuevas neuronas olfativas nacen a partir de células madre en el revestimiento de la nariz y viajan hasta el bulbo olfatorio, donde establecen conexiones precisas con otras neuronas. Este proceso, conocido como neurogénesis, permite al bulbo olfatorio mantener su capacidad de detectar y procesar olores a lo largo de la vida. La regeneración neuronal también juega un papel crucial en la adaptación a nuevos entornos olfativos. Imaginen mudarse a una nueva ciudad con aromas desconocidos. El bulbo olfatorio se adapta generando nuevas neuronas que aprenden a reconocer estos nuevos olores, permitiéndonos navegar por nuestro entorno olfativo en constante cambio. La regeneración en el bulbo olfatorio nos recuerda la increíble plasticidad del cerebro, su capacidad para adaptarse y cambiar en respuesta a la experiencia. Es un campo de investigación emocionante que podría revolucionar nuestra comprensión del cerebro y allanar el camino para futuras terapias para enfermedades neurodegenerativas. A veces, la ciencia nos sorprende con la simpleza y la elegancia de sus diseños. El bulbo olfatorio, fiel a su nombre, tiene la forma de una pequeña bombilla, una estructura que se encuentra en la parte frontal del cerebro, justo encima de la cavidad nasal. Esta ubicación estratégica no es casualidad, ya que el bulbo olfatorio es el primer punto de contacto en el cerebro para la información olfativa proveniente de la nariz. Imaginen el bulbo olfatorio como una central telefónica que recibe y organiza las llamadas entrantes. De manera similar, el bulbo olfatorio recibe señales de las neuronas olfativas ubicadas en la nariz que detectan las moléculas de olor en el aire que respiramos. Esta información se transmite a través de fibras nerviosas que atraviesan el hueso cribiforme, un área porosa en la base del cráneo, hasta llegar al bulbo olfatorio. La forma de bombilla del bulbo olfatorio no solo facilita la conexión con la nariz, sino que también proporciona un espacio compacto para que las neuronas olfativas se conecten con otras células nerviosas. En este espacio reducido se lleva a cabo el procesamiento inicial de la información olfativa, creando una imagen del olor que se enviará a otras áreas del cerebro para su posterior análisis. Dentro del bulbo olfatorio,
la información olfativa se organiza y procesa en estructuras especializadas llamadas glomérulos. Imaginen los glomérulos como pequeñas estaciones de clasificación donde las señales de las neuronas olfativas que responden al mismo tipo de olor se agrupan. Cada glomérulo está dedicado a un tipo específico de receptor olfativo, y cada receptor olfativo está sintonizado para detectar un rango particular de moléculas de olor. Esta organización específica permite al bulbo olfatorio discriminar entre una amplia gama de olores, desde el aroma dulce de una fresa madura hasta el olor acre del amoníaco. La complejidad de la organización de los glomérulos en el bulbo olfatorio refleja la importancia del olfato para la supervivencia. La capacidad de detectar y distinguir entre diferentes olores nos permite encontrar alimento, evitar peligros, reconocer a nuestras crías e incluso seleccionar pareja. El bulbo olfatorio, con su forma peculiar y su intrincada red neuronal, es una prueba de la elegancia y la eficiencia de la evolución. Amigos, cuando hablamos del cosmos, a menudo nos maravillamos de la vastedad del espacio, de la infinidad de estrellas y galaxias que existen. Pero les diré algo, el universo de los olores aquí en la Tierra es igualmente asombroso. Nuestro sentido del olfato, a diferencia de otros sentidos, puede distinguir entre una cantidad realmente astronómica de aromas diferentes. Piensen en eso por un segundo. Mientras que nuestros ojos detectan la luz en un rango limitado del espectro electromagnético, y nuestros oídos solo perciben un rango específico de frecuencias de sonido, nuestro olfato puede navegar por un universo de moléculas odorantes, cada una con su propia forma y estructura. Es como si tuviéramos un telescopio interno que detecta miles de millones, billones, de señales químicas diferentes. Y justo en la línea frontal de este increíble viaje sensorial se encuentra el bulbo olfatorio, un procesador sensorial increíblemente complejo ubicado en la parte frontal de nuestro cerebro. Es aquí donde las moléculas odorantes, después de un viaje por las fosas nasales, se encuentran con nuestro sistema nervioso central. Imaginen una estación espacial donde las naves espaciales, cargadas de información de mundos lejanos, llegan para descargar sus datos. El bulbo olfatorio es como esa estación espacial, recibiendo información química de miles de millones de receptores olfativos ubicados en la cavidad nasal. Es un centro de control de tráfico aéreo para aromas, clasificando y procesando la avalancha de información olfativa que nos llega a cada segundo. Realmente fascinante. Ahora sé lo que están pensando. Si el bulbo olfatorio puede procesar tantos olores diferentes, ¿por qué no somos conscientes de todos ellos todo el tiempo? Bueno, la respuesta, mis amigos, es compleja. Si bien se estima que el bulbo olfatorio puede distinguir entre más de 1 billón de olores diferentes, nuestra percepción consciente del olfato es mucho más limitada. Esto se debe, en parte, a que nuestro cerebro está constantemente filtrando la información sensorial, incluyendo los olores, para evitar la sobrecarga. Imaginen si fuéramos conscientes de cada aroma a nuestro alrededor en todo momento. El café de la mañana, el perfume de un extraño, el escape de un auto, todo al mismo tiempo. Sería caótico. Entonces, nuestro cerebro prioriza y filtra, permitiéndonos enfocarnos en los olores más relevantes para nuestra supervivencia y bienestar. Pero incluso, aquellos olores que no registramos conscientemente pueden tener un impacto en nuestro comportamiento y nuestras emociones. ¿Alguna vez han olido algo que les trajo un recuerdo vívido, aunque no pudieran ubicar el olor en sí? Eso, mis amigos, es el poder del bulbo olfatorio trabajando entre bastidores, conectando olores con recuerdos y emociones de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Es un recordatorio de que incluso en la era de la tecnología avanzada, nuestro cerebro sigue siendo la máquina más poderosa del universo conocido. A menudo pensamos en nuestros sentidos como sistemas de respuesta instantánea. Vemos un rayo y ¡bam! El trueno retumba en nuestros oídos. Sin embargo, el mundo sensorial es mucho más complejo de lo que parece. Tomemos como ejemplo nuestro sentido del olfato. Desde el momento en que una molécula odorante entra en nuestra nariz hasta que percibimos conscientemente un olor, se lleva a cabo una serie de procesos neuronales fascinantes. Es una carrera de relevo sensorial, y el bulbo olfatorio es un atleta estrella en esta carrera. Todo comienza, por supuesto, con la inhalación. Cuando inspiramos, las moléculas odorantes, esos pequeños viajeros del mundo químico, son arrastradas hacia la cavidad nasal.
Aquí, se encuentran con una alfombra de millones de células receptoras olfativas, cada una especializada en detectar un tipo específico de molécula odorante. Es como un rompecabezas molecular, donde cada pieza encaja con su receptor correspondiente. Una vez que una molécula odorante se une a su receptor, se desencadena una señal eléctrica. Esta señal viaja a través de las células receptoras olfativas hasta llegar a un punto de encuentro crucial, el bulbo olfatorio. Este pequeño órgano en forma de bulbo, ubicado justo encima de la cavidad nasal, es el primer punto de relevo para la información olfativa en el cerebro. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El bulbo olfatorio no solo transmite pasivamente la información olfativa al cerebro. Antes de que seamos conscientes de un olor, el bulbo olfatorio ya está trabajando arduamente, procesando y analizando la información sensorial. Imaginen un equipo de analistas de datos trabajando en una sala de control, clasificando y analizando información en tiempo real. Eso es lo que sucede en el bulbo olfatorio, donde las señales olfativas se clasifican, se comparan con patrones existentes y se integran con otras informaciones sensoriales. Este procesamiento subconsciente es crucial para nuestra supervivencia. Permite que nuestro cerebro reaccione a los peligros potenciales, como el humo o los alimentos en mal estado, incluso antes de que seamos conscientes del olor. Es un sistema de alerta temprana que nos ayuda a evitar situaciones peligrosas. Y lo que es aún más fascinante, este procesamiento subconsciente también puede influir en nuestras emociones y comportamientos de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Piensen en cómo un simple olor puede evocar recuerdos vívidos o desencadenar respuestas emocionales intensas. El bulbo olfatorio es el maestro titiritero detrás de estas respuestas, conectando el mundo sensorial con nuestras experiencias emocionales más profundas. En el vasto tapiz de la evolución, el olfato ha sido un sentido fundamental para la supervivencia. Mucho antes de que los humanos desarrollaran cerebros grandes y una visión aguda, dependíamos del olfato para navegar por el mundo, encontrar alimento y evitar el peligro. Es un sentido ancestral, profundamente arraigado en nuestro pasado evolutivo, y su influencia en nuestra toma de decisiones instintivas es mucho mayor de lo que podríamos imaginar. Piensen en cómo los animales utilizan el olfato para la supervivencia. Los depredadores rastrean a sus presas a través del aroma, mientras que las presas detectan el peligro en el aire. Los insectos utilizan feromonas para comunicarse, atraer parejas y defender sus territorios. El olfato es un lenguaje universal en el reino animal, un código químico que transmite información vital para la supervivencia. Y aunque los humanos modernos ya no dependemos del olfato para la supervivencia de la misma manera que nuestros ancestros, este antiguo sentido sigue desempeñando un papel crucial en nuestras vidas. El bulbo olfatorio, ese centro de procesamiento olfativo en nuestro cerebro, está conectado a áreas cerebrales involucradas en la emoción, la memoria y la toma de decisiones, lo que permite que el olfato influya en nuestro comportamiento de maneras sutiles pero poderosas. Consideren, por ejemplo, cómo el olfato influye en nuestras elecciones alimentarias. El aroma apetitoso de la comida recién cocinada puede hacernos agua a la boca, mientras que el olor a comida en mal estado nos provoca náuseas. Estas respuestas olfativas están profundamente arraigadas en nuestro cerebro, programadas para ayudarnos a distinguir entre alimentos seguros y potencialmente dañinos. Pero la influencia del olfato se extiende mucho más allá de nuestras papilas gustativas. Estudios han demostrado que el olfato puede afectar nuestras interacciones sociales, nuestras elecciones de pareja e incluso nuestro estado de ánimo. El aroma de una persona puede evocar atracción o repulsión, dependiendo de nuestra composición genética y nuestras experiencias pasadas. Los olores familiares pueden consolarnos y tranquilizarnos, mientras que los olores desconocidos pueden ponernos en alerta. Y lo que es aún más fascinante, estas respuestas olfativas a menudo ocurren a nivel subconsciente, sin que seamos conscientes de la influencia del olfato en nuestras decisiones. Es como si el bulbo olfatorio fuera un asesor silencioso, guiando nuestras acciones y reacciones de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Es un recordatorio de que nuestro sentido del olfato, aunque a menudo subestimado, es una fuerza poderosa que da forma a nuestras percepciones, emociones y comportamientos de maneras profundas y misteriosas.
Amigos míos, ¿alguna vez se han despertado con la sensación de haber estado rodeados de un aroma particular en sus sueños? No, no estoy hablando de soñar con pizza después de haber cenado una. Me refiero a esos aromas sutiles que se cuelan en nuestra mente mientras dormimos. Pues, déjenme decirles que eso no es coincidencia. Mientras nuestro cuerpo descansa, el bulbo olfatorio, ese pequeño detective de aromas en nuestro cerebro, sigue trabajando arduamente. Sí, incluso cuando estamos inconscientes, procesando información olfativa del ambiente. Es como si fuera un vigilante nocturno, siempre alerta, asegurándose de que no nos perdamos de nada, incluso mientras dormimos. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿por qué nuestro sentido del olfato nunca duerme? Bueno, algunos científicos creen que esto se debe a que el olfato es un sentido primitivo, crucial para la supervivencia. Imaginen a nuestros ancestros, durmiendo a la intemperie. Necesitaban detectar el peligro, como el humo de un incendio, incluso mientras dormían. Así que la próxima vez que se despierten con un olor peculiar en la mente, recuerden que su bulbo olfatorio ha estado trabajando horas extras, procesando información del mundo exterior, incluso en el reino de los sueños. Es un recordatorio de que nuestros sentidos nunca descansan completamente, siempre trabajando entre bastidores para mantenernos conectados con el mundo que nos rodea. Y hablando de conexiones, ¿sabían que el tipo de aroma que percibimos mientras dormimos puede influir en nuestros sueños? Es cierto. Estudios han demostrado que, por ejemplo, el aroma a rosas puede inducir sueños más placenteros, mientras que el olor a huevos podridos, bueno, ya se lo pueden imaginar. Esto se debe a que el bulbo olfatorio está directamente conectado con otras áreas del cerebro involucradas en las emociones y la memoria, como la amígdala y el hipocampo. Estas conexiones neuronales crean una especie de autopista de información, donde los olores pueden desencadenar recuerdos y emociones, influyendo en la trama de nuestros sueños. Es fascinante, ¿verdad? Nuestro sentido del olfato, trabajando en conjunto con otras funciones cerebrales, puede transportarnos a diferentes lugares y momentos, incluso mientras dormimos. Y no solo eso, también puede afectar nuestro estado de ánimo al despertar. Despertarse con el aroma del café recién hecho puede ponernos de buen humor para comenzar el día, mientras que un olor desagradable puede tener el efecto contrario. Así que ya lo saben, si quieren tener dulces sueños, rodéense de aromas agradables antes de dormir. Hablemos de narices, pero no de las nuestras. Hoy vamos a explorar el fascinante mundo del olfato animal. En el reino animal, el bulbo olfatorio es como un superpoder, una herramienta sensorial que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Piensen en los perros, por ejemplo. Su sentido del olfato es legendario, miles de veces más agudo que el nuestro. Esto se debe en parte al tamaño y complejidad de su bulbo olfatorio, que es significativamente mayor en proporción a su cerebro que el nuestro. Con tantos receptores olfativos trabajando a toda máquina, no es de extrañar que los perros puedan detectar desde drogas y explosivos hasta enfermedades como el cáncer. Pero no son solo los perros. Desde los osos, que pueden oler comida a kilómetros de distancia, hasta las polillas que utilizan el olfato para navegar en la oscuridad, el bulbo olfatorio es una herramienta de supervivencia esencial para innumerables especies. Es un recordatorio de que, aunque a menudo subestimamos nuestro propio sentido del olfato, en el reino animal, es un sentido primordial que les permite a estas criaturas navegar por su entorno, encontrar alimento, detectar parejas y evitar el peligro. Pero el bulbo olfatorio no solo se trata de oler cosas, también juega un papel crucial en la comunicación animal. ¿Han oído hablar de las feromonas? Son sustancias químicas que los animales liberan al ambiente para enviar señales a otros miembros de su especie. Estas señales, imperceptibles para nosotros, son detectadas por el bulbo olfatorio y pueden transmitir una gran cantidad de información, desde la disponibilidad sexual hasta el estado de salud e incluso el estado emocional. Es como un lenguaje secreto, una sinfonía de aromas que solo ellos pueden descifrar. Piensen en los gatos marcando su territorio, los perros olfateándose entre sí, o las mariposas encontrando pareja a kilómetros de distancia. Todas estas interacciones están mediadas por el bulbo olfatorio y su capacidad para detectar y procesar las señales químicas del entorno. Es un mundo fascinante de comunicación olfativa,
un recordatorio de que el lenguaje va mucho más allá de las palabras que pronunciamos. El olfato, a través del poderoso bulbo olfatorio, es una herramienta poderosa que conecta a los animales entre sí y con su entorno de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Hemos hablado de la importancia del bulbo olfatorio en los animales, pero volvamos a nosotros, los humanos. ¿Sabían que el tamaño de nuestro bulbo olfatorio puede variar significativamente de una persona a otra? De hecho, estudios han demostrado que, en promedio, las mujeres tienen un bulbo olfatorio más grande y con mayor densidad neuronal que los hombres. Esto podría explicar por qué, en general, las mujeres tienden a tener un sentido del olfato más agudo y sensible que los hombres. Pero no se trata solo de género. La edad también juega un papel importante en el tamaño y la función del bulbo olfatorio. A medida que envejecemos, nuestro sentido del olfato tiende a deteriorarse, y esto se refleja en una disminución gradual del volumen del bulbo olfatorio. Es un proceso natural, parte del envejecimiento, pero no deja de ser fascinante cómo nuestro cerebro cambia a lo largo de la vida, y cómo estas transformaciones se reflejan en nuestra capacidad sensorial. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿por qué hay tanta variación en el tamaño del bulbo olfatorio? Bueno, como con muchas otras características humanas, la respuesta está en una combinación de factores genéticos y ambientales. Por un lado, nuestra genética juega un papel importante en la determinación del tamaño y la estructura de nuestro bulbo olfatorio. Al igual que heredamos el color de los ojos o la altura de nuestros padres, también heredamos la predisposición a tener un bulbo olfatorio más grande o más pequeño. Pero eso no es todo. Nuestro entorno también juega un papel crucial en la configuración de nuestro sentido del olfato. La exposición a diferentes olores, la alimentación, la contaminación ambiental e incluso las experiencias tempranas de la vida pueden influir en el desarrollo y la función del bulbo olfatorio. Es un campo de estudio fascinante, que nos recuerda la increíble plasticidad del cerebro humano y cómo nuestras experiencias pueden moldear nuestra biología de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Amigos míos, el cosmos del cerebro humano nunca deja de sorprendernos. Y al igual que las galaxias distantes que se desvanecen con el tiempo, el bulbo olfatorio, ese pequeño detective de aromas en nuestro cerebro, también puede verse afectado por el implacable paso del tiempo. Enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, esos villanos cósmicos que amenazan la integridad de nuestras mentes, también pueden afectar al bulbo olfatorio. Imaginen por un instante un universo donde las estrellas comienzan a apagarse una a una. Así es como la atrofia, la pérdida de células en el bulbo olfatorio, puede afectar la capacidad de percibir olores en personas con estas enfermedades. La pérdida del olfato, aunque a menudo silenciosa en sus primeras etapas, puede ser un signo temprano de estas enfermedades. Es como si el universo nos enviara una señal de advertencia, un faro parpadeante que nos insta a prestar atención a la salud de nuestro cerebro. Pero no perdamos la esperanza. Al igual que los astrónomos buscan comprender la energía oscura que acelera la expansión del universo, los científicos están trabajando incansablemente para comprender cómo proteger nuestro bulbo olfatorio y combatir estas enfermedades. La relación precisa entre la atrofia del bulbo olfatorio y estas enfermedades aún no está del todo clara. Es un misterio que los científicos están tratando de desentrañar. ¿Es la atrofia una causa, una consecuencia o simplemente un compañero cósmico en el viaje de estas enfermedades? Imaginen la complejidad de un agujero negro, donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. Así de complejo es el cerebro humano y las enfermedades que lo afectan. Sin embargo, cada nuevo descubrimiento, cada pieza del rompecabezas, nos acerca un paso más a la comprensión de estas enfermedades y al desarrollo de tratamientos efectivos. La investigación es nuestra nave espacial, la que nos llevará a través de los confines inexplorados del cerebro humano. Y quién sabe, quizás algún día, en un futuro no muy lejano, podamos revertir la atrofia del bulbo olfatorio y devolver a las personas la posibilidad de oler las rosas, literalmente, una vez más. En los anales de la historia cósmica de la humanidad, aparecen nuevos desafíos que ponen a prueba nuestra resistencia. El COVID-19,
Ese virus escurridizo que ha afectado a nuestro planeta es un claro ejemplo de ello. Entre sus muchos efectos desconcertantes se encuentra su capacidad para afectar el sentido del olfato, un síntoma que ha desconcertado tanto a los pacientes como a los científicos. Imaginen, si quieren, un asteroide que impacta en la Tierra y altera nuestro clima y atmósfera. Así de impactante puede ser la pérdida del olfato para aquellos que dependen de él para experimentar plenamente el mundo. El COVID-19 puede dañar las células del bulbo olfatorio, esas pequeñas antenas que capturan las moléculas de olor y las traducen en señales que nuestro cerebro interpreta. Es como si el virus cortara los cables de comunicación entre nuestro entorno y nuestro cerebro, dejándonos temporalmente aislados del mundo de los olores. Pero no se desesperen, amigos míos. Al igual que la Tierra se recupera después de un evento catastrófico, el cuerpo humano también tiene una asombrosa capacidad de curación. Si bien el COVID-19 puede afectar el bulbo olfatorio, la buena noticia es que, en muchos casos, la pérdida del olfato es temporal. Las células del bulbo olfatorio tienen la capacidad de regenerarse, como estrellas que renacen de las cenizas de una supernova. El tiempo que tarda el olfato en recuperarse varía de persona a persona. Algunos recuperan su sentido del olfato en cuestión de semanas, mientras que otros pueden tardar meses. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros es un universo único, con sus propios ritmos y procesos de curación. Los científicos están trabajando arduamente para comprender mejor cómo el COVID-19 afecta el bulbo olfatorio y para desarrollar tratamientos que aceleren la recuperación del olfato. Están buscando formas de estimular la regeneración celular, como si estuvieran plantando nuevas estrellas en el firmamento de nuestro cerebro. Así que, si han experimentado pérdida del olfato debido al COVID-19, no pierdan la esperanza. La capacidad de nuestro cuerpo para sanar es asombrosa, y con el tiempo y el cuidado adecuado, es probable que su sentido del olfato regrese, permitiéndoles disfrutar una vez más de la sinfonía de aromas que nos rodea. Amigos míos, a medida que exploramos las profundidades del cosmos cerebral, encontramos conexiones sorprendentes que desafían nuestra comprensión tradicional. Una de estas conexiones es la relación entre el bulbo olfatorio, ese pequeño laboratorio químico en nuestro cerebro, y la creatividad, esa chispa divina que nos impulsa a innovar y soñar. Podríamos pensar que el olfato, en comparación con la vista o el oído, es un sentido menos importante. Pero les aseguro que el olfato es una puerta de entrada a un universo sensorial rico y complejo. Imaginen la magnificencia de una nebulosa, una explosión de colores y formas en el espacio. Así de vibrante e inspirador puede ser el mundo de los olores. Diversos estudios han demostrado que las personas con un sentido del olfato desarrollado tienden a ser más creativas. Es como si el bulbo olfatorio fuera un catalizador para la imaginación, una especie de agujero de gusano que conecta nuestro mundo sensorial con el reino de la creatividad. Pero, ¿cómo se explica esta conexión cósmica? El bulbo olfatorio está conectado a áreas del cerebro relacionadas con la emoción, la memoria y la asociación. Es como si el bulbo olfatorio fuera un archivador cósmico, donde cada olor está etiquetado con recuerdos, emociones y experiencias pasadas. Cuando olemos algo, el bulbo olfatorio no se limita a identificar el olor, sino que también activa una cascada de asociaciones y recuerdos. Es como si el olor fuera una llave que abre la puerta a un baúl lleno de tesoros sensoriales. Esta capacidad de evocar recuerdos y emociones vívidas puede ser una fuente de inspiración para artistas, escritores, músicos y otros creativos. Es como si el olfato les proporcionara una paleta de colores sensoriales más amplia, permitiéndoles crear obras que resuenan con mayor profundidad en el público. Así que, la próxima vez que se encuentren con un aroma intrigante, tómense un momento para apreciarlo. Dejen que el olor los transporte a otros lugares y tiempos, y permitan que despierte su propia chispa de creatividad cósmica. Amigos míos, el cerebro humano es una máquina asombrosa, una red neuronal en constante cambio y adaptación. Y aunque a menudo pensamos que el aprendizaje se limita a la educación formal o la experiencia consciente, hay partes de nuestro cerebro que están aprendiendo y reajustándose continuamente, incluso sin que nos demos cuenta. Una de esas partes es el poderoso bulbo olfatorio. ¿Sabías que con entrenamiento olfativo podemos mejorar nuestra capacidad para detectar y discriminar olores?
Es como ir al gimnasio, pero para tu nariz. Al exponerse repetidamente a olores específicos, el bulbo olfatorio puede fortalecer las conexiones neuronales relacionadas con esos olores, permitiéndote percibirlos con mayor intensidad y precisión. Imaginen a un sommelier, capaz de discernir sutiles notas de cata en un vino, desde la grosella negra hasta el regaliz. O un perfumista, que puede identificar cientos de ingredientes diferentes en una fragancia compleja. Esta notable habilidad no es solo un talento innato, sino que también es el resultado de años de entrenamiento olfativo dedicado, refinando su sentido del olfato con cada inhalación. Así que la próxima vez que disfrutes del aroma de tu café por la mañana o te detengas a oler las rosas, recuerda que estás participando en un antiguo diálogo entre tu cerebro y el mundo que te rodea. Un diálogo que puede enriquecerse y fortalecerse con un poco de práctica consciente. Esta capacidad del bulbo olfatorio para remodelarse y adaptarse se conoce como plasticidad neuronal, un fenómeno que ha fascinado a los neurocientíficos durante décadas. Es una prueba de que nuestro cerebro no es una entidad estática, sino un órgano dinámico y adaptable, capaz de cambiar a lo largo de nuestra vida. La plasticidad olfativa es particularmente notable porque el bulbo olfatorio es una de las pocas regiones del cerebro adulto donde se generan nuevas neuronas a lo largo de la vida, un proceso conocido como neurogénesis. Estas nuevas neuronas pueden integrarse en los circuitos existentes, lo que contribuye a la asombrosa capacidad del bulbo olfatorio para adaptarse y cambiar. Piensen en la posibilidad de utilizar la plasticidad olfativa para ayudar a las personas que han perdido el sentido del olfato debido a lesiones o enfermedades. La investigación en esta área aún está en sus primeras etapas, pero los resultados iniciales son prometedores. Algunos estudios sugieren que el entrenamiento olfativo puede ayudar a estimular la regeneración neuronal y restaurar, al menos parcialmente, el sentido del olfato perdido. El bulbo olfatorio, con su capacidad de regeneración y adaptación, nos ofrece una visión tentadora del potencial del cerebro para sanar y renovarse a sí mismo. Es un recordatorio de que la exploración del cosmos interior de nuestro cerebro es tan emocionante y llena de descubrimientos como la exploración del vasto universo que nos rodea. A lo largo de la historia, el amor ha sido objeto de innumerables poemas, canciones y obras de arte. Pero más allá del ámbito del romance y la poesía, el amor, en su esencia, es un fenómeno biológico impulsado por una compleja interacción de hormonas, neurotransmisores y sí, incluso nuestro sentido del olfato. Si bien es tentador atribuir el amor a primera vista a una conexión mística o un flechazo del destino, la ciencia sugiere que nuestro sentido del olfato puede desempeñar un papel más importante de lo que pensamos. De hecho, hay estudios que sugieren una intrigante conexión entre el bulbo olfatorio y nuestra percepción de la atracción. Resulta que el olor corporal puede transmitir una gran cantidad de información sobre nuestra composición genética, incluido nuestro complejo mayor de histocompatibilidad, o MHC. El MHC es un grupo de genes que juega un papel crucial en nuestro sistema inmunitario y, por lo tanto, en nuestra supervivencia. Y lo que es aún más fascinante, los estudios han demostrado que tendemos a sentirnos más atraídos por personas con MHC diferentes al nuestro. ¿Por qué? Bueno, desde un punto de vista evolutivo, elegir una pareja con un MHC diferente aumenta la diversidad genética de nuestra descendencia, haciéndolos más resistentes a enfermedades y aumentando sus posibilidades de supervivencia. Es como una danza genética donde nuestro sentido del olfato actúa como un casamentero invisible, guiándonos hacia parejas que complementan nuestra propia composición genética. Ahora, podemos preguntarnos, ¿cómo detecta nuestro cuerpo esta información genética a través del olor? Bueno, aquí es donde entran en juego las feromonas, mensajeros químicos que se liberan en el aire y que pueden influir en el comportamiento y la fisiología de otros individuos de la misma especie. Aunque el papel de las feromonas en la atracción humana todavía se debate, la evidencia sugiere que podemos detectar y responder a estas señales químicas a un nivel subconsciente. Nuestro órgano vomeronasal, ubicado en la nariz, se ha implicado en la detección de feromonas, y la información de este órgano se transmite al bulbo olfatorio y otras áreas del cerebro involucradas en el procesamiento emocional y social. Entonces, la próxima vez que sientas una chispa de atracción por alguien, considera la posibilidad de que tu bulbo olfatorio esté trabajando entre bastidores,
evaluando silenciosamente su compatibilidad genética a través del lenguaje sutil pero poderoso del olor. Es un recordatorio de que incluso nuestras emociones y relaciones más profundas están influenciadas por los principios fundamentales de la biología y la evolución. Es importante recordar que la ciencia del amor todavía se está escribiendo y que se necesitan más investigaciones para comprender completamente el complejo papel del olfato en la atracción humana. Pero incluso en esta etapa, está claro que nuestro sentido del olfato es mucho más que un simple sistema sensorial. Es una puerta de entrada a un mundo de información invisible que da forma a nuestras percepciones, emociones e incluso nuestras relaciones. Nuestra capacidad para imaginar es una de las características más extraordinarias de la mente humana. Podemos transportarnos a mundos distantes, revivir recuerdos vívidos y experimentar emociones intensas, todo dentro del teatro de nuestra propia mente. Y aunque a menudo asociamos la imaginación con los sentidos visuales, ¿sabían que nuestro sentido del olfato también puede ser evocado por el poder de la imaginación? Así es, amigos míos. El bulbo olfatorio, ese centro de procesamiento olfativo en nuestro cerebro, no solo responde a olores reales del mundo exterior, sino que también puede activarse con olores que simplemente estamos imaginando. Es como si nuestro cerebro tuviera la capacidad de recrear experiencias sensoriales completas, incluidos los olores, basándose únicamente en nuestros pensamientos. La próxima vez que deseen un escape sensorial, cierren los ojos e imaginen su aroma favorito. Tal vez sea el aroma reconfortante del pastel recién horneado de su abuela, el aroma embriagador del jazmín en una noche de verano, o el olor fresco y limpio del océano después de una tormenta. A medida que se concentren en este aroma imaginario, presten atención a las sensaciones en su cuerpo. Pueden casi sentir el aroma llenando sus fosas nasales, provocando recuerdos y emociones. Si es así, entonces están experimentando el notable poder de la imaginación olfativa, donde el simple acto de pensar en un olor puede desencadenar una respuesta física en el cerebro. Esta capacidad del bulbo olfatorio para responder a los olores imaginados resalta la profunda interconexión entre la mente y el cuerpo. Demuestra que nuestros pensamientos, incluso aquellos que parecen abstractos o intangibles, pueden tener un impacto real y medible en nuestra fisiología. Los estudios de imágenes cerebrales han demostrado que cuando imaginamos un olor, las áreas del cerebro involucradas en el procesamiento olfativo, incluido el bulbo olfatorio, se activan de manera similar a cuando realmente estamos oliendo ese olor. Esto sugiere que, para el cerebro, la línea entre la experiencia sensorial real e imaginada puede ser sorprendentemente borrosa. Las implicaciones de esta investigación son de gran alcance. Por ejemplo, comprender cómo aprovechar el poder de la imaginación olfativa podría conducir a nuevas terapias para personas con trastornos del olfato o incluso para ayudar a controlar los antojos y promover hábitos alimenticios saludables. Imaginen un futuro en el que podamos usar la realidad virtual para crear entornos sensoriales inmersivos que involucren no solo imágenes y sonidos, sino también olores. O imaginen poder usar la imaginación olfativa para evocar recuerdos felices y reducir el estrés. Las posibilidades son tan amplias y emocionantes como el propio universo. Saben, nosotros los humanos a menudo damos por sentado nuestro sentido del olfato. Somos criaturas orientadas visualmente, después de todo. Pero para la gran mayoría de los mamíferos, el olfato es su sentido principal, su ventana al mundo. Y todo gracias a esta estructura sencilla en el cerebro, el bulbo olfatorio. Lo fascinante es que esta estructura, esta antena biológica para el mundo invisible del olor, está presente en todos los mamíferos. Desde la musaraña más pequeña hasta el enorme elefante africano, cada mamífero en este planeta navega por su entorno, encuentra comida e incluso se aparea, guiado por la información procesada por el bulbo olfatorio. Piensen en eso por un momento. La misma estructura básica, con su intrincada red de neuronas y receptores, es responsable de que un sabueso rastree un olor a kilómetros de distancia, de que una gata madre reconozca a sus gatitos y de que ustedes disfruten del aroma del café recién hecho. Es un testimonio del poder y la elegancia de la evolución, que ha moldeado y refinado este sentido vital a lo largo de millones de años.
Así que, la próxima vez que huelan algo interesante, recuerden que están accediendo a un antiguo sistema sensorial, uno que los conecta con todos los demás mamíferos del planeta de una manera que pocos otros sentidos pueden. Es una idea que nos hace sentir humildes, ¿no? Ahora puede que se pregunten, ¿por qué es el sentido del olfato tan crucial para la supervivencia en el reino animal? Bueno, piénsenlo. En la naturaleza, la visión puede verse oscurecida por el follaje, la oscuridad o incluso simplemente por la distancia. ¿Pero los olores? Los olores viajan. Permanecen en el aire, llevando consigo una gran cantidad de información. Un depredador puede oler a su presa desde lejos, incluso si está escondida de la vista. Una presa puede detectar el olor del peligro y escapar rápidamente. Y no nos olvidemos de la reproducción. Muchos animales liberan feromonas, señales químicas que transmiten información sobre su especie, sexo e incluso su estado reproductivo, todo detectable por el poderoso sistema olfatorio. Es un lenguaje químico, susurrado en el viento, y el bulbo olfatorio es el órgano que decodifica estos mensajes, traduciéndolos en información significativa que desencadena respuestas instintivas. Lucha o huida, atracción o repulsión. Es una cuestión de vida o muerte, de supervivencia y procreación, todo orquestado por esta notable estructura en el cerebro. Así que, como ven, el bulbo olfatorio no es solo una parte cualquiera del cerebro. Es un testimonio del poder de la comunicación química, una puerta sensorial que conecta a cada mamífero con su entorno y entre sí. Es un sentido antiguo, profundamente arraigado en nuestra historia evolutiva, y que continúa moldeando nuestras vidas de maneras profundas. Ya hemos establecido que el bulbo olfatorio es esencial para procesar los olores. Pero ¿cómo funciona realmente? Es decir, ¿cómo esta pequeña estructura en forma de bulbo en nuestro cerebro capta el aroma de unas galletas recién horneadas y lo traduce en la deliciosa sensación que experimentamos? Bueno, prepárense para sorprenderse, porque la respuesta está en el intrincado mundo de los glomérulos. Imaginen, si quieren, miles de pequeñas unidades de procesamiento, cada una dedicada a analizar un aspecto específico de un olor. Estos son los glomérulos, grupos esféricos de neuronas ubicadas dentro del bulbo olfatorio. Piensen en ellos como pequeñas estaciones de relevo, cada una recibiendo señales de las neuronas receptoras olfativas en la nariz, que son estimuladas por las moléculas de olor. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante. Cada tipo de neurona receptora olfativa envía sus señales a un glomérulo específico. Entonces, por ejemplo, todas las neuronas que detectan el aroma de la canela podrían converger en un glomérulo, mientras que las que detectan la vainilla se dirigen a otro. Es un sistema maravillosamente organizado, que asegura que cada aroma active una combinación única de glomérulos. Este patrón de activación glomerular, como una huella digital neuronal para cada olor, se transmite a otras partes del cerebro para su posterior procesamiento, lo que finalmente nos lleva a la percepción del aroma. Es una sinfonía de actividad neuronal, todo orquestado por estas pequeñas pero poderosas unidades de procesamiento. Ahora, la cantidad de glomérulos en el bulbo olfatorio es asombrosa. Los humanos, por ejemplo, tenemos alrededor de 5.000 de estas pequeñas unidades de procesamiento, pero algunos animales, como los perros, pueden tener cientos de miles o incluso millones. Esto explica su increíble sentido del olfato, lo que les permite detectar rastros diminutos de olores que los humanos ni siquiera soñaríamos. Pero la historia no termina ahí. Verán, los glomérulos no trabajan aisladamente. Están interconectados, formando una red compleja que permite un procesamiento de olores aún más sofisticado. Esta intrincada red de conexiones permite al cerebro comparar y contrastar diferentes patrones de activación glomerular, creando una especie de código olfativo que representa la identidad única de cada olor. Este código, esta representación neuronal de un olor, es lo que nos permite distinguir entre el olor a pan recién horneado y tostadas quemadas, aunque ambos podrían activar algunos de los mismos receptores olfativos. Es la interacción matizada entre diferentes glomérulos lo que permite una discriminación de olores tan precisa. Así que, la próxima vez que disfruten del complejo aroma de un buen vino o del reconfortante aroma de la cocina de su abuela, recuerden la intrincada danza de los glomérulos, esas pequeñas unidades de procesamiento que trabajan incansablemente para crear la sinfonía de aromas que enriquecen nuestro mundo sensorial.
hemos viajado a lo profundo del bulbo olfatorio, explorando el fascinante mundo de los glomérulos y su papel en el procesamiento de los olores. Pero la historia no termina ahí. El bulbo olfatorio, amigos míos, es solo la primera parada en un viaje mucho más largo, una autopista neuronal que conduce a los centros de procesamiento superior del cerebro, donde los olores se interpretan, se recuerdan y, en última instancia, se experimentan. Imaginen, si quieren, una carrera de relevos, con el bulbo olfatorio pasando el testigo, la señal neuronal que lleva la información del olor al siguiente corredor en la línea. Este siguiente corredor es una región del cerebro conocida como la corteza olfatoria, y es aquí donde las cosas se ponen realmente interesantes. Verán, mientras que el bulbo olfatorio es excelente para identificar olores simples, es la corteza olfatoria la que asume la compleja tarea de reconocer e interpretar olores complejos. Piensen en el aroma del café, por ejemplo. No es solo una molécula de olor la que crea ese aroma rico y atractivo, sino más bien una mezcla compleja de cientos de compuestos volátiles. La corteza olfatoria, con su intrincada red de neuronas y conexiones con otras regiones del cerebro, es capaz de descifrar esta compleja sinfonía química, identificando los componentes individuales y uniéndolos para crear una percepción unificada del olor. Es como tener un maestro perfumista en la cabeza, analizando y apreciando los matices sutiles de cada experiencia olfativa. Ahora, la corteza olfatoria en sí está compuesta por varias áreas diferentes, cada una con su propia función especializada. Pero hay un área en particular en la que quiero centrarme hoy, un área que está íntimamente involucrada en nuestra respuesta emocional a los olores, la corteza orbitofrontal. Verán, la corteza orbitofrontal es una parte fascinante del cerebro. Está ubicada justo detrás de nuestros ojos y actúa como una especie de cruce de caminos, un punto de encuentro para la información de todos nuestros sentidos. Es donde los olores, sabores, imágenes y sonidos se unen para crear una experiencia sensorial unificada. Pero aquí está el truco. La corteza orbitofrontal también está muy involucrada en el procesamiento de las emociones, asignando valor a la información sensorial y tomando decisiones. Esto significa que no solo es responsable de decirnos a qué huele algo, sino también cómo nos sentimos acerca de ese olor, si lo encontramos agradable o repulsivo, reconfortante o alarmante. Piensen en ello. ¿Por qué ciertos olores evocan respuestas emocionales tan fuertes? ¿Por qué el olor a pan recién horneado evoca sentimientos de calidez y confort, mientras que el olor a huevos podridos provoca disgusto? Es la corteza orbitofrontal en acción, entrelazando nuestras experiencias sensoriales con nuestras emociones, creando el rico tapiz de nuestro mundo olfativo. Así que, la próxima vez que se encuentren con un olor que desencadene una fuerte respuesta emocional, recuerden el increíble viaje que ha realizado ese olor, desde el bulbo olfatorio hasta las profundidades de la corteza orbitofrontal, donde el lenguaje del olfato se entrelaza con el lenguaje de la emoción. Es un testimonio de la profunda conexión entre nuestros sentidos y nuestras emociones, una conexión que enriquece nuestras vidas de innumerables maneras. Amigos míos, el cosmos del cerebro humano nunca deja de sorprendernos. Y cuando pensamos en el bulbo olfatorio, a menudo imaginamos olores agradables como café recién hecho o flores frescas. Pero, ¿y si les dijera que este pequeño órgano en forma de bombilla también juega un papel crucial en decisiones mucho más complejas, como la elección de alimentos y pareja? Es fácil pensar que nuestras elecciones en el amor y la comida se basan en la lógica o la apariencia. Sin embargo, el bulbo olfatorio opera en un nivel subconsciente, susurrando información vital a nuestro cerebro mucho antes de que seamos conscientes de ello. En el reino animal, el olfato es crucial para la supervivencia. Los animales dependen de su olfato para encontrar comida, evitar depredadores e incluso seleccionar parejas con sistemas inmunológicos compatibles. Y aunque los humanos hemos desarrollado sentidos más dominantes, como la vista, nuestro sentido del olfato sigue siendo un poderoso impulsor de nuestro comportamiento. De hecho, estudios han demostrado que las señales olfativas pueden influir en nuestra percepción del atractivo, haciéndonos percibir a ciertas personas como más atractivas que otras. Así es, amigos. El amor podría estar literalmente en el aire, o al menos en la forma en que nuestros bulbos olfatorios procesan las señales químicas. Pero la influencia del bulbo olfatorio no se detiene en la elección de pareja.
también juega un papel fundamental en nuestras preferencias alimentarias. Desde el momento en que nacemos, nuestros cerebros están programados para asociar ciertos olores con experiencias positivas o negativas. Un bebé, por ejemplo, puede rechazar un alimento nuevo simplemente por su olor, mientras que un adulto puede sentirse atraído por un plato en particular debido a un recuerdo olfativo placentero de la infancia. Es como si el bulbo olfatorio fuera el guardián de nuestra memoria gustativa, guiándonos hacia los sabores que nos nutren y alejándonos de los que podrían ser dañinos. Y aquí hay algo fascinante. La investigación sugiere que el bulbo olfatorio también puede detectar señales químicas que indican compatibilidad genética. En otras palabras, podríamos estar inconscientemente seleccionando parejas con sistemas inmunológicos diferentes al nuestro, lo que aumenta las posibilidades de tener descendencia sana. Así que la próxima vez que se encuentren cautivados por el aroma de una comida deliciosa o sientan una atracción inexplicable hacia otra persona, recuerden que su bulbo olfatorio podría estar trabajando entre bastidores, guiándolos hacia decisiones que aseguren su supervivencia y la continuidad de la especie. Es la magia de la evolución, amigos, codificada en nuestro ADN y manifestada en cada respiración que tomamos. Amigos, el bulbo olfatorio no es como una estrella que nace en un instante cósmico. Su desarrollo es un proceso complejo que comienza en el útero materno, mucho antes de nuestro primer aliento. Imaginen, si quieren, la maravilla de la creación, célula por célula, de este órgano sensorial crucial. Durante el desarrollo fetal, las células nerviosas olfativas comienzan a formarse y migran a su ubicación final en el bulbo olfatorio. Este proceso es crucial, ya que cualquier interrupción puede afectar el sentido del olfato de por vida. Es como construir un telescopio espacial. La precisión en cada etapa es fundamental para su funcionamiento óptimo. La genética juega un papel importante, pero el entorno fetal también influye en el desarrollo del bulbo olfatorio. La exposición a ciertos olores, incluso en el útero, puede afectar la sensibilidad olfativa más adelante en la vida. Así que, ya ven, el viaje sensorial de un individuo comienza mucho antes de lo que pensamos. Es fascinante considerar que nuestras experiencias sensoriales, incluso antes del nacimiento, pueden tener un impacto duradero en nuestra percepción del mundo. Es un recordatorio de la intrincada conexión entre nuestro cerebro, nuestro cuerpo y el entorno que nos rodea. El desarrollo del bulbo olfatorio no termina al nacer. Al igual que un cohete que se ajusta a su trayectoria en pleno vuelo, este órgano continúa madurando durante la infancia y la adolescencia. Las conexiones neuronales se fortalecen, las vías olfativas se refinan, todo en respuesta a las experiencias olfativas del mundo exterior. Piensen en la primera vez que un bebé huele la comida de su madre o el aroma de una flor. Cada experiencia olfativa contribuye a la construcción de su biblioteca de olores, una base de datos neuronal que utilizarán a lo largo de sus vidas. Es como si estuvieran creando un mapa olfativo del universo que los rodea. Este proceso de aprendizaje olfativo es continuo, dinámico y profundamente personal. Cada uno de nosotros construye un mapa único basado en nuestras experiencias individuales. Es por eso que dos personas pueden percibir el mismo olor de maneras ligeramente diferentes, una idea fascinante que nos recuerda la subjetividad de nuestra realidad sensorial. Y así, con cada inhalación, con cada nuevo aroma que encontramos, nuestro bulbo olfatorio continúa evolucionando, aprendiendo y adaptándose, un testimonio de la notable plasticidad del cerebro humano. Muchos creen que el gusto se limita a las papilas gustativas en la lengua. Pero amigos, esto es solo la punta del iceberg sensorial. El sabor, esa experiencia rica y compleja que tanto disfrutamos, es en realidad una sinfonía orquestada por el gusto y el olfato trabajando en armonía. Imaginen morder una fresa jugosa. Sus papilas gustativas detectan la dulzura, la acidez y la textura, pero es el aroma, que viaja desde la boca hasta el bulbo olfatorio, el que completa la experiencia sensorial, proporcionando los matices y la profundidad que hacen que la fresa sea inconfundible. Sin el bulbo olfatorio, el mundo de los sabores se volvería plano, monótono, como observar una galaxia en blanco y negro. Perderíamos la capacidad de disfrutar plenamente de la comida, de distinguir entre miles de sabores sutiles que enriquecen nuestra experiencia culinaria.
Es como si estuviéramos viendo una película sin sonido, perdiendo una dimensión completa de la historia. El bulbo olfatorio es el sistema de sonido envolvente de nuestro sentido del gusto, el que nos permite experimentar la sinfonía completa de sabores. Ahora bien, imaginen por un momento un mundo donde el bulbo olfatorio no funciona correctamente. Esta condición, conocida como anosmia, puede tener un impacto profundo en la calidad de vida de una persona. Sin un sentido del olfato funcional, la comida pierde su atractivo. Las experiencias cotidianas se vuelven sosas y hasta peligrosas. Imaginen no poder oler el humo de un incendio o una fuga de gas, perdiendo así señales de advertencia cruciales que podrían salvar vidas. La anosmia puede ser causada por una variedad de factores, desde infecciones respiratorias hasta lesiones en la cabeza. Incluso el envejecimiento puede afectar el sentido del olfato, ya que el bulbo olfatorio, como cualquier otra parte del cuerpo, está sujeto al desgaste natural del tiempo. Es un recordatorio aleccionador de la importancia de cuidar nuestros sentidos, de apreciar la complejidad de nuestra percepción sensorial y de no dar por sentado el milagro de poder experimentar el mundo en toda su riqueza olfativa. Amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje sensorial, explorando los misterios del bulbo olfatorio. Este pequeño órgano, a menudo pasado por alto, tiene un impacto monumental en nuestras vidas. Es el guardián de los aromas, el maestro del sabor y un portal a nuestros recuerdos más profundos. El bulbo olfatorio puede ser pequeño, una mota de polvo cósmica en la vastedad de nuestro cerebro, pero su poder para cambiar nuestro estado de ánimo, revivir recuerdos olvidados y guiar nuestras decisiones es asombroso. Es un recordatorio de que incluso las estructuras más pequeñas del universo pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas. Así que la próxima vez que huelan el aroma del café recién hecho, la fragancia de una flor o el perfume familiar de un ser querido, deténganse un momento a apreciar la maravilla del bulbo olfatorio. Este órgano extraordinario está trabajando incansablemente, traduciendo el lenguaje de las moléculas en un rico tapiz de experiencias sensoriales. Cuiden su bulbo olfatorio, actívenlo, huelan el mundo con intención. Y no olviden que, en cada respiración, están activando una de las funciones más profundas y antiguas de su cerebro. Suscríbanse, activen la campanita y acompáñenos en el próximo viaje por los secretos de su cuerpo.